La buena noticia del Evangelio, la oración y el testimonio, todo el día juntos en radio y televisión para acercarnos a Dios. Palabras jóvenes de grandes hombres. ¿Cómo les va, queridos amigos de Radio María TV? Tengo la alegría de invitarlos nuevamente a un nuevo ciclo de Palabras jóvenes de grandes hombres. Conocer un poquito más sobre los padres de la Iglesia. Estos grandes hombres que se encontraron con un gran tesoro escondido, con una perla preciosa, el Evangelio, la palabra de Dios. Y la supieron leer en clave de diálogo con el mundo, con la cultura de su época. A partir de esos textos, a partir de esa riqueza, queremos seguir encontrando llaves, puentes que nos ayuden también a crecer en nuestra espiritualidad, que nos ayuden a crecer en nuestra reflexión, que nos ayuden a crecer en este camino de seguimiento de Jesucristo en nuestro mundo. Palabras jóvenes de grandes hombres, los miércoles a las 20:45 horas. Navega por nuestros contenidos en radiomaria.org.ar. Hay mucho más por compartir. radiomaria.org.ar. Evangelizando también en el continente digital. Poliedro Latinoamericano, un espacio del CELAM. La variedad de experiencias e iniciativas surgidas en la Iglesia de toda América Latina y el Caribe desde diversas miradas. Por eso queremos reflejar, como en un poliedro, la confluencia de tantas expresiones y vivencias del pueblo de Dios, donde se conserva la originalidad y lo mejor de cada uno. Poliedro Latinoamericano, los miércoles a las 22:30 horas. Pedir y recibir el pan de cada día de la mano de Dios desempeña una función vital para aprender a confiar en Él. El pan nuestro nos ayuda a alcanzar la plenitud. Han pasado 3 minutos desde las 13, como lo hacemos habitualmente los días miércoles. Compartimos este espacio, enseñanzas desde el Magisterio de la Iglesia. De un tiempo a esta parte venimos recorriendo el documento conclusivo de la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano del Caribe, conocido como el Documento de Aparecida. Así es, este documento que seguimos desandando, leyendo, compartiendo juntos, paso a paso, capítulo a capítulo, y lo hacemos de la mano del Padre Javier Soteras, quien nos acompaña todas las semanas en este espacio. Padre Javier, bienvenido una vez más. Gracias, Belén, gracias, Adri. Estamos en el capítulo 5, estamos en las estructuras de comunión, que el documento identifica como lugares específicos desde donde vivir la eclesialidad en esta condición discipular para la misión. Un tema interesante porque lo retoma fuertemente el sínodo de la sinodalidad y vamos a encontrar seguramente puntos de referencia de Aparecida hacia el sínodo de la sinodalidad que nos van a resultar realmente muy cercanos y atractivos para el camino que por delante la Iglesia abre, sobre todo el concepto que ya viene desde Puebla, una iglesia de comunión y de participación, una iglesia que se configura en un lugar vital para su desarrollo y crecimiento, que es la pequeña comunidad parroquial
en el ámbito del territorio de la iglesia local, que es la diócesis. Como conversábamos el miércoles pasado, decíamos que aquello fue configurado como tal en el Concilio de Trento a partir de la necesidad de la iglesia de ordenarse en su modo de estar presente en el mundo. Tiene vigencia, pero también genera algunas preguntas, porque aquel concepto de parroquia necesita ser reformulado sin que pierda vigencia entre casas, que es la parroquia, como definíamos etimológicamente, solo que el entre casas en una sociedad móvil urbana, que no es la sociedad del Trento, de una sociedad mucho más campestre, exige al modo de ser parroquia hoy algunas maneras que las vamos a ir viendo en el transcurso del programa de hoy, donde vamos a acentuar lo esencial de la vida parroquial, que tiene que ver con la palabra en el centro, la Eucaristía, los distintos sacramentos como lugar donde la comunidad eclesial se santifica para el desarrollo de su tarea, de su misión, y cómo todo esto apunta a eso justamente, a hacer misión. ¿Cómo y de qué manera? Creando pequeñas comunidades. La parroquia como comunidad de comunidades. Y va a insistir el documento sobre el final de los puntos que vamos a ver, esperemos llegar hasta el final, sobre un valor muy importante que muy particularmente se da en el contexto de América Latina, que son las comunidades eclesiales de base, que vamos a ver de qué se trata. Es algo muy propio de este continente, de algunas zonas de este continente, que permite encarnar en realidad este sueño de pequeñas comunidades entre casa que hacen a la casa común de todos en el ámbito de la parroquia. Muy bien. Bueno, habíamos quedado entonces, habíamos empezado, padre, ya como decías, con la parroquia, y continuamos ahora, estamos siguiendo el punto 175. Que dice así: siguiendo el ejemplo de la primera comunidad cristiana, la comunidad parroquial se reúne para partir el pan de la palabra y de la Eucaristía, y perseverar en la catequesis, en la vida sacramental y la práctica de la caridad. En la celebración eucarística, ella renueva su vida en Cristo. La Eucaristía, en la cual se fortalece la comunidad de los discípulos, es para la parroquia una escuela de vida cristiana. Paremos un poquito ahí. Sí. ¿Puede ser? Porque, fíjate, en 5 renglones dice cosas tremendas el documento, que le vale la pena detenerse para comprenderlas bien. Habla de dos panes, el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía. Nosotros habitualmente cuando hablamos del pan en la celebración, hablamos del pan de la Eucaristía. El documento insiste sobre un aspecto que lo hemos trabajado en distintos espacios dentro de nuestro pan nuestro, sobre todo cuando hablamos de liturgia con el Padre Mario, que hay otro pan, además del pan eucarístico, que es el pan de la palabra. Y en la estructura sacramental de la celebración eucarística tiene tanto valor uno como otro. Claro. Aunque hay que decir que el pan eucarístico es único en ese sentido, porque hay presencia real de nuestro Señor, la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en el pan de la Eucaristía. Pero la liturgia, la reflexión teológica litúrgica pastoral de la Iglesia nos ha demostrado y lo ha reflejado en los documentos del concilio que en la celebración tenemos 2 panes que merecen una misma veneración y atención: el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía. Pero dice más después el documento en estos 5 renglones. Dice que esa vida que brota del ámbito de este alimento, donde la comunidad se reúne en la asamblea a celebrar, necesita de ser sistemáticamente acompañada, y ahí aparece la catequesis. La catequesis no es un adoctrinamiento, es un lugar donde no es una disciplina para determinados sacramentos. Claro. Debería, acá me recuerdo yo, en el sínodo del 10º sínodo de la Arquidiócesis de Córdoba, se habló del itinerario permanente de catequesis, ¿no? Como que no es que es sacramentalmente aplicada para algunos momentos de la vida, sino que para toda la vida. ¿En qué sentido? En una enseñanza según la etapa del camino de cada uno de los peregrinos de la comunidad, que necesita ser acompañado de manera sistemática, y hay que crear espacios de catequesis. Pero antes que eso, y esto no lo podemos dar por hecho, al menos en los modos que tenemos hoy de llevar adelante nuestros procesos catequísticos, tiene que estar la vivencia
de este Cristo presente en el pan de la palabra y la Eucaristía, y el primer anuncio, la evangelización, que podrá llegar por esta vía o por otras seguramente, que diría yo sería la mejor forma de llegar a la Eucaristía después de un proceso de evangelización mucho más sostenido desde el primer anuncio. Porque si no hay primer anuncio, no hay celebración eucarística, ni tampoco la hay, por supuesto que la hay, no digo que no hay sentido de celebración eucarística, ni tampoco puede haber catequesis, porque la catequesis ordena la formación sistemática en orden a la vivencia de un Cristo vivo en el corazón de cada uno de nosotros, de la comunidad. Nosotros por ahí lo damos por hecho a esto, y es un problema. Es un problema que la comunidad dé por hecho la vivencia del Dios vivo en Cristo, y porque corre ciertos riesgos de ritualizar sus vínculos, de sacramentalizarlos, de burocratizarlos en trámites, por ejemplo, en la secretaría, de dejarlos establecidos como un sacramentalismo sin sentido. Entonces la gente se bautiza, los chicos hacen primera comunión, se confirma, algunos todavía se casan. Pero no sé si en todos los casos nosotros hemos planteado claramente dentro de nuestras comunidades que previo a todo eso tiene que haber una primera evangelización, que le llamamos primer anuncio. Por eso dijimos todo esto que dijimos aquí, pero valía la pena esta reflexión para que de verdad la enseñanza que nos va dejando Aparecida nos ubique o nos reubique en la necesidad de reconfigurar nuestro modo comunitario de celebrar la fe, que es donde apunta este primer párrafo. Claro, sin dudas. Bueno, dice, hablando de la parroquia, ¿no? Como escuela de vida cristiana, sigue diciendo, en ella, juntamente con la adoración eucarística y con la práctica del sacramento de la reconciliación, para acercarse dignamente a comulgar, se preparan sus miembros en orden a dar frutos permanentes de caridad, reconciliación y justicia para la vida del mundo. Interesante cómo el documento vincula adoración eucarística, celebración, práctica sacramental, que lo va a desarrollar un poquito más adelante, y con la caridad y la justicia. Es decir, está todo bien, pero si nosotros no tocamos la carne de Cristo en los más sufrientes y nos comprometemos con un mensaje de justicia social, ¿de qué evangelio estaríamos hablando? Sería un cierto pietismo eclesiástico, una linda devoción, cuando no un código de moral de mínima en la convivencia de los miembros de la comunidad, que están determinados por un deber ser más que habilitados por una vivencia profunda de Jesús, que nos lleva al compromiso concreto de la caridad con Él en los que más sufren. Porque ciertamente cuando hablamos de la Eucaristía y de la caridad hablamos del mismo Cristo, uno en el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía, y el otro Cristo que vive en el corazón de los hermanos. Lo que ustedes le hicieron a nuestros pequeños, a mí me lo hicieron. Por eso está el vínculo que bien establece el documento entre pan de la palabra, pan de la Eucaristía, y vínculo sacramental, también tenemos que decirlo, en el ejercicio de la caridad y de la justicia social. Claro. Y allí, sí, padre, se comienzan a detallar y se mencionan los distintos sacramentos, que vale bien, como siempre, repasarlos. Se menciona primero la Eucaristía, fuente y culmen de la vida cristiana, hace que nuestras parroquias sean siempre comunidades eucarísticas que viven sacramentalmente el encuentro con Cristo Salvador. Ellas también celebran con alegría, y allí se comienzan a detallar también los sacramentos. Claro, porque dice lo que dice el documento, ¿no? Es la fuente y el culmen de la vida de la Iglesia. Podríamos decir que del bautismo, la puerta, y la Eucaristía, se nutre toda la vida sacramental de la Iglesia. Por lo tanto, es muy importante que nuestras celebraciones eucarísticas sean festivas, sean significativamente representativas de la vida, de la comunidad, que sea un eco donde la comunidad celebra el acto creyente en el pan de la palabra y en el pan de la Eucaristía, y que de allí después abre la puerta a los otros sacramentos donde recibimos la vida de Jesús, ¿no? Y empieza allí a enumerarlo, Belén. Exactamente, en el bautismo, la incorporación de un nuevo miembro a Cristo y a su cuerpo, que es la Iglesia. El sentido del bautismo.
En la confirmación, la perfección del carácter bautismal y el fortalecimiento de la pertenencia eclesial y de la madurez apostólica. En la penitencia o reconciliación, la conversión que todos necesitamos para combatir el pecado que nos hace incoherentes con los compromisos bautismales. En la unción de los enfermos, el sentido evangélico de los miembros de la comunidad seriamente enfermos o en peligro de muerte. En el sacramento del orden, el don del ministerio apostólico que sigue ejerciéndose en la Iglesia para el servicio pastoral de todos los fieles. Y por último, en el matrimonio, el amor esponsal que como gracia de Dios germina y crece hasta la madurez, haciendo efectiva en la vida cotidiana la donación total que mutuamente se hicieron al casarse. Unas hermosas definiciones en poquitos renglones da el documento sobre la vida sacramental de la Iglesia y la comunidad eclesial reunida en la asamblea en cada uno de estos sacramentos como eco de esta gracia que el Señor regala para el fortalecimiento de la comunión, porque este es el tema, ¿no? El tema del capítulo 5 es la comunión de los discípulos misioneros en la Iglesia, entendiendo que es el ser uno en la comunión lo que hace posible la misión, tal cual lo dice Jesús en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, cuando reza esa larga oración sacerdotal, la misión Jesús ahí la hace depender de la comunión. Es decir, la misión efectiva, no la actividad misionera. Para que el mundo crea es necesario que estén en comunión, que sean uno, Padre, como vos en mí y yo en ti, que ellos también sean uno. De allí que estamos tocando un tema nuclear para la naturaleza de la Iglesia, que es la misión, permanecer en la comunión. Y el documento presenta los modos de desarrollar, crecer y fortalecer la comunión, tienen que ver con la vida de la comunidad, de comunidades en la parroquia, a través de los procesos sacramentales, o los caminos sacramentales. Claro. Recién, Padre, mencionabas este hecho de que la realidad de muchas de nuestra comunidad, de nuestras parroquias, de no conocer en profundidad el sentido y el significado, por ejemplo, de los sacramentos e ir a cumplir, ¿no? Recibir, porque el bautismo le toca la comunión, o en algunos casos algunos jóvenes la confirmación, porque tampoco saben qué significa y, bueno, impulsados a lo mejor por los papás, lo reciben. De todas maneras, quería preguntarte si a pesar de que esto sea así, a lo mejor no hay plena conciencia de lo que estamos recibiendo, profundidad, la gracia, el regalo, porque el sacramento es un regalo, por supuesto, actúa en la vida de la persona y de esa comunidad. En estos días lo escuchaba a Rañero Cantalamesa hablando respecto de este tema que plantea Adriana. Me parece muy interesante cómo él, hablando del bautismo en el Espíritu, que se puede aplicar al resto de los sacramentos, toma un concepto de la teología tradicional que le llama el sacramento impedido. ¿Qué es el sacramento impedido? El sacramento impedido es, o la gracia impedida también se dice, es como la gracia recibida pero que no puede actuar porque no están las disposiciones, porque no está la conciencia. Es decir, no es que Dios no obre, pero obra mejor cuando la persona que recibe la gracia que Dios le da tiene más desarrollada la apertura y la conciencia de esa gracia que recibe, ¿sí? Está más dispuesta a recibirla. Entonces, ¿qué dice él? Hay que correr el impedimento para que la gracia emerja. Entonces, uno puede haber sido casado, es decir, porque otro concepto interesante de la teología tradicional no es que la gracia actúe en el momento mismo en el que la persona participó. Claro. Es un momento, actúa cuando quiere la gracia, digamos, ¿no? Es libre en ese sentido, dice Santo Tomás. Claro que yo la recibo en un momento determinado, pero puede ser que la persona, y esto los santos dan testimonio de esto, ha recibido antes la gracia y después la celebra. ¿No? Claro. Por ejemplo, pasa en el matrimonio, ¿sí? Está el proceso de comunión que tienen los esposos, que ese vínculo, cuando se llega al sacramento, ya está maduro y está forjado. Claro. Después, aquel sacramento sella, confirma, manifiesta, pero de alguna manera ya los novios llegaron maduros al proceso. Lo mismo se puede decir en el caso nuestro, el sacramento del orden, y se puede decir de los otros sacramentos. Pero también ocurre
que la gracia puede estar, como decíamos, impedida porque la persona se casó sin saber mucho qué hacía. O sea, sabía que se casaba, digamos, pero no sabía que el significado que tenía el sacramento. Entonces aparecen los encuentros matrimoniales, por ejemplo, o, no sé, algunos de esos procesos matrimoniales donde se encuentran los esposos, se dan cuenta a partir de la vivencia que tienen un fin de semana largo, del valor que tiene el sacramento, y se despierta dentro de ellos una disposición distinta a la vivencia del sacramento, más allá de la unión, el cariño, el afecto o el proyecto que llevan adelante con sus hijos muchas veces y con lo que tienen por delante entre las manos. ¿Se entiende? Sí. Es decir, lo importante es formar, anunciar y proclamar el sentido que tienen estas celebraciones. ¿Qué hay que hacer? Cerrar la parroquia, empezar el proceso de evangelización para que cuando todo entendamos, la abramos de nuevo y participemos del sacramento. No, no, alguna exageración, ¿no? Sí. Lo digo, sigamos celebrando los sacramentos como vienen, como llegan, sepamos que tenemos un déficit de evangelización y de formación, no le saquemos el ojo a lo principal, que es el primer anuncio, y veamos en la medida en que se den las oportunidades de cómo destapar el impedimento, cómo correr en medio de las cosas que están impidiendo la mejor vivencia de los sacramentos. Perfecto. ¿Está bueno así? ¿Está bien explicado? Sí, muy claro, padre. Muy claro, muy padre, claro. como siempre. Claro, pues siempre, por favor. La tía Flor entre nosotros. Con esto, padre, la importancia de poder acercarnos a los sacramentos y vivenciarlos también, se me venían las imágenes que compartimos esta mañana en el momento de la catequesis, una oyente de La Rioja que nos contaba de una pequeña misión que realizaron a un paraje rural, y esta descripción de ella de un poblado que no tenía acceso a nada, incluso a la Eucaristía, decir, a los ¿verdad? recursos básicos para la vida, el agua, la luz, y tampoco estaba este acceso al ser comunidad, a la vida parroquial, y ellos justamente iban allí a compartir la Eucaristía. Digo que... Hacer del todo, ¿no? Porque era un compromiso social fuerte, acompañando a la comunidad en sus déficits más primarios y también en el anuncio de la fe, ¿no? Claro, qué importante esta misión en nuestras comunidades de poder acercar los sacramentos a esos lugares donde hoy quizás no llegan, ¿no? Sí, y muchas veces en estas misiones, sobre todo se da en los matrimonios, le llaman los curas el recauchutaje, ¿no? O sea, están unidos, hace tiempo que conviven juntos, en el momento ahora de celebrar el casamiento, digamos, vamos a celebrar lo que ya ocurre de hecho, digamos, ¿no? Y se dan esas misiones muchas veces, ese recauchutaje, como le llamamos algunos. Bueno, invitamos a que los oyentes puedan participar también, los televidentes, los que siguen esta transmisión audiovisual, con su aporte, experiencia, pregunta, ¿por qué no? Con lo que va suscitando también lo que vamos compartiendo de este documento. Los esperamos como siempre para ser parte vía WhatsApp al 3518-171-593. Luz del mundo, deja de ocultarte en lo profundo. Sal de la tierra, cuida tu sabor, nunca lo pierdas. Anuncia la palabra con obras, es tu vida la que habla. Ayuda a tus hermanos, que el mundo necesita de tus manos. Sal y luz, luz y sal, mezclado entre la gente, está Jesús en la ciudad, mostrará la verdad. No habrá noche en tu vida, será siempre un despertar. Luz y tú ilumina
mirando hacia el cielo con los pies en el presente. Y aunque quizás tropieces, no olvides que Jesús cayó 3 veces. Levántate y camina, que con tu andar el mundo se ilumina. Sale luz, luz y sal, mezclado entre la gente, está Jesús en la ciudad, mostrará la noche en tu vida, será siempre un despertar. Si al cielo caminas, tu amor ilumina. Si al cielo caminas, tu amor ilumina. Mezclado entre la gente, Tu amor ilumina. Sale luz, luz y sal. será siempre la ciudad. Sale luz y sal. Bueno, nosotros con una inmensa alegría de haber compartido una comunión con los chicos hace poco tiempo. Realmente en estos años que estuvimos de catequesis con mi esposa, realmente hemos vivido muchas cosas, hemos vivido pérdidas, hemos tenido encuentros, digamos, de matrimonios que por ahí estaban en una situación que podían llegar a la separación, pero realmente el ver realmente el regocijo de ellos de volver a encontrarse, digamos, con la catequesis y la catequesis familiar, nos hace a nosotros que podamos ser partícipes de la alegría de ellos, ¿no es cierto? Todo lo que hemos vivido en estos 2 años con los padres realmente fue hermoso, y el inmenso actuar del Espíritu Santo y de la gracia de Dios en las caras, en los rostros de los padres. Hablábamos con mi señora Liliana que nos llena y nos reconforta de alegría. Bueno, el compartir esto de corazón, de que hay que seguir el camino que es un camino hermoso de la catequesis y de la catequesis familiar con los padres. Bueno, un abrazo grande, soy Claudio de Resistencia Chaco. Gracias, Claudio, por tu mensaje, por tu compartir. Por aquí se comunica también Ceci desde La Plata con una pregunta a ella, porque dice: qué difícil lograr la perseverancia con nuestros nenes que ya recibieron los sacramentos de iniciación. ¿Cómo incorporar a los papás, a los abuelos, a los responsables? Pregunta Ceci. El Papa está insistiendo mucho en la creatividad por parte de nosotros, ¿no? Y la verdad que yo admiro a los curas y a los catequistas que siempre están reinventando algo para tener a los chicos atentos a un lenguaje que sea accesible a ellos, ¿no? Yo digo, los títeres en la misa como un recurso, o la escenificación del Evangelio, como hacer el anuncio del Evangelio, participar distintos actores que leído el Evangelio en esa clave tiene otro impacto. El impacto, no hablo del impacto, digamos así, de espectáculo. Sí, Claro, sino sí. que sea atractivo a la posibilidad de ellos de entender qué se está haciendo. Yo digo, cuando uno trabaja con niños en la misa para niños, tiene que hacer un esfuerzo de llegarles. Pero a mí la experiencia mía es que cuando yo trabajo con niños en la misa de niños, entienden los adultos. Que a veces posiblemente cuando uno habla del mundo adulto, no sé si No se se enganchan entiende. tanto, digamos, ¿no? Lo cual es todo un tema, digamos, cómo hacemos más cercano, accesible la evangelización para que quienes están participando en estas celebraciones sientan que son parte.
Bueno, muy bien, seguimos avanzando, padre, en Bueno. este texto, en número 176, sigue hablando, por supuesto, de la Eucaristía. Dice, la Eucaristía, signo de la unidad con todos, que prolonga y hace presente el misterio del Hijo de Dios hecho hombre, nos plantea la exigencia de una evangelización integral. La inmensa mayoría de los católicos de nuestro continente viven bajo el flagelo de la pobreza, y esta tiene diversas expresiones: económica, física, espiritual, moral, etc. Si Jesús vino para que todos tengamos vida en plenitud, la parroquia tiene la hermosa ocasión de responder a las grandes necesidades de nuestros pueblos. Para ello, tiene que seguir el camino de Jesús y llegar a ser buena samaritana como Él. Interesante la perspectiva de una Eucaristía integral e integradora de la vida de todos los hombres. Por lo tanto, en la celebración tiene que estar presente estas dimensiones de distintas maneras, digamos, ¿no? El tema es cómo hacemos para que eso ocurra y cómo entender que no todo puede resumirse, sintetizarse en la vida, el momento eucarístico de la celebración, sino también prolongarse de la Eucaristía más allá en programas educativos, sociales, de vivienda, de tierra, de trabajo, de capacitación, de formación, de reflexión en torno a lo social, toda una dimensión de despliegue de la evangelización, tocando realidades que hacen la integración de la persona en su conjunto, para que la Eucaristía celebrada sea verdaderamente integral e integradora, como es el documento, ¿no? Bien. Y allí continúa, padre, también en este sentido de la caridad. Dice, cada parroquia debe llegar a concretar en signos solidarios su compromiso social en los diversos medios en que ella se mueve, con toda la imaginación de la caridad. No puede ser ajena a los grandes sufrimientos que vive la mayoría de nuestra gente y que con mucha frecuencia son pobrezas escondidas. Toda auténtica misión unifica la preocupación por la dimensión trascendente del ser humano y por todas sus necesidades concretas para que todos alcancen la plenitud que Jesucristo ofrece. El día pasado hablaba con unos hermanos de una comunidad que está en Rosario y yo preguntaba, ¿no? ¿Y cómo están las cosas en Rosario? A nosotros nos va bien. Claro. Dije, acá hay algo que no funciona, Claro. digamos, ¿no? Por supuesto que no quise ni polemizar, ni mucho menos discutir, ni mucho menos, pero me llamó la atención la expresión. Después yo no me pareció haber entendido lo que entendí, pregunté, repregunté. No, estamos cómodos, nosotros donde estamos no pasa nada. Eso es como lo que no ha de ser. Si un lugar como Rosario, que está atravesado por la delincuencia, el narcotráfico, el crimen organizado, a vos no te pasa nada, hay algo que no te pasa, hay algo que no va bien, digamos, ¿no? Si la sociedad en la que nosotros nos desenvolvemos como cristianos no nos afecta que hoy los números que nos ofrece el INDEC después de la última medición de la pobreza está por arriba del 50%. Ayer leía y escuchaba que cada 10 niños, 6 están por debajo de la pobreza, y eso nos toca el corazón. Hay que ver si el Evangelio nos toca el corazón. Hay que dudar de que el Evangelio haya llegado o tiene que llegar. Y cuando digo que nos toquen, así si nos largamos a llorar, no, ¿qué vamos a hacer? Claro. Digamos, ¿no? O sea, ¿qué hizo Jesús por mí? ¿Qué hago yo por él? Diría Ignacio, ¿no? Es decir, cómo mis manos, de manera orgánica también, no como Franco, cómo de manera orgánica nosotros trabajamos en esto. Y ahí, yo digo, hay que buscar las formas de articularnos en red, un poco, no para poner nosotros como ejemplo, pero un poco la conciencia que tiene la obra de María a la hora de llevar adelante la tarea de la evangelización y articular en red con otras organizaciones para expresar y acompañar en la caridad en el territorio las cosas que intentamos decir desde aquí. Pero eso que yo lo puedo decir de la obra de la que participo, también de alguna manera me estoy iniciando ahí en la catedral, yo creo que porque hay soluciones a los problemas que no van a estar en manos de la Iglesia, que más corresponden, yo diría, más al Estado. No diría, corresponden al Estado. Claro. La Iglesia tiene ahí una función subsidiaria
en los problemas sociales. Y es bueno que se ubique allí. Posiblemente del 2001 para acá haya habido un momento donde las organizaciones sin fines de lucro y las organizaciones como la Iglesia hemos tenido que asumir un protagonismo que después el proceso estabilizó y nos quedamos con nuestras organizaciones casi como fue cuando iniciamos. 2001 aparecieron las ONG hasta por abajo de la baldosa, que se vayan todos, una ausencia grande del Estado, una crisis tremenda en lo económico, ni decir en lo social y en lo político. Después, cuando se recompone, también nosotros tenemos que replantearnos en la relación con el Estado cuál ha de ser nuestro vínculo. Entonces, yo recuerdo una reunión no hace mucho tiempo aquí en Córdoba, después que un funcionario importante del Estado nos decía que estaba colaborando con nuestras organizaciones. Una palabra que a mí me saca esa, no me pone muy contento. Después este funcionario pidió si alguien quería decir algo, yo levanté la mano, miré, le digo, parece que acá hay un problema que no es semántico, es de fondo. Ustedes no colaboran con nosotros, es al revés. Claro. Nosotros colaboramos con ustedes. Se puso un poco tensa la reunión. Pero imagino. El arzobispo, con mucho tino, después le pidieron a él que cerrara la reunión y entonces dijo, voy a cerrar con un cuento. Los Ángel Rossi. Bueno, esa persona dice, cuento, padre. Dice, llega el cura a la parroquia. Y entonces empieza su actividad y les dice a los parroquianos, tengo dos noticias, una buena y una mala. Bueno, empieza por la buena, padre. La buena es que el hogar de los niños es un hecho. Muy bien, y la mala, la plata la tienen ustedes. Le dijo al Estado, a ver, nosotros podemos hacer mucho, pero los recursos son del Estado. Claro. Esto no puede correrse de su responsabilidad. Por eso cuando tocamos estos temas hay que entender que tenemos mucho por hacer, tenemos que trabajar de manera en red, y tenemos que trabajar muy articulados con los Estados que tienen la mayor de las responsabilidades. Y cuando hablamos de esto también hablamos de la responsabilidad por parte de la Iglesia, porque no se trata de que el Estado nos dé la plata porque nosotros hagamos la caridad, no. El Estado que tiene los recursos nos los comparte a nosotros para que colaboremos, pero después el Estado y la Iglesia tienen que dar cuenta de los recursos recibidos, tienen que ser auditados para que los recursos recibidos, que son a favor de los más pobres, estén ordenadamente ejecutados. Todo por ahora aquí funciona medio y vayamos viendo, estamos como estamos. Claro. ¿Se entiende más o menos por dónde? Perdón, pero me parece que el punto que tocamos para que vayamos sobre cosas que verdaderamente corresponde a lo que todos los días nos pasa en el ámbito del territorio y lo podamos conversar. Y pensaba también, padre, en otro sentido, cuando leía eso, pensaba en muchos grupos misioneros que en determinadas épocas del año van a lugares de las periferias, ¿no? Y por ahí se toma nota quienes recibieron el bautismo, quienes no, hicieron la comunión, y también está esta otra realidad, ¿no? De darse cuenta que es importante los sacramentos, hay de hecho parejas que conviven sin haberse casado, pero hay no tienen que poner en la mesa, hay mucha otra necesidad, y yo creo que de esto podrían hablar muchos experiencias misioneras que verdaderamente realizan ese trabajo, y yo creo que en ese sentido ha crecido mucho la Iglesia, ¿no? Mucho más por crecer, pero mucho crecido. Para mí el déficit que tenemos es de una mejor administración de los recursos, que siempre terminan siendo recursos humanos y también recursos económicos. Nos falta más inteligencia, el modo de llevar adelante eso y no tener miedo de coparticipar con otros en hacerlo. Por ahí me parece que nos hemos cargado a veces la mochila solos, y por eso la eficacia o la eficiencia de lo que hacemos, cuando uno la mide como se tiene que hacer en lo social, no tiene tanto impacto porque no fueron bien administrados ni hemos trabajado con otros. Por eso el Papa insiste mucho en esto, salimos juntos o no salimos. Y eso es para nosotros también. O sea, juntos con otros, aun cuando entre esos otros en muchas cosas no acordemos, en otras sí acordamos, y sobre todo lo que tenemos que acordar es el bien de las personas que necesitan de nuestra colaboración y ayuda. Bien. Muy bien.
Padre, bueno, allí el texto continúa hablando Bueno, de la contanos, ¿qué Eucaristía, dice? también del sacramento de la reconciliación, pero si te parece también compartimos algunos mensajes, Dale. comentarios que Buenísimo. llegan. Por aquí, por ejemplo, Gaby de Córdoba dice, antes en la catequesis hablaba de los sacramentos sin conocer su verdadero sentido. Desde hace un tiempo, gracias a espacios como este, mi catequesis cambió, ahora lo hago desde el primer anuncio, nos dice Gaby. También por aquí Diana, que se comunica desde Chaco, dice, soy una enamorada de Jesús Eucaristía. Yo digo, aunque no sepas ni sientas nada, ve delante de Jesús y háblale, así Él te enamora, nos dice en este mensaje Diana, que de alguna manera introduce también ahora el punto que sigue en este documento, el punto 177. ¿Quieren que hagamos una pausita? Bien, hay un mensajito, padre, si querés Dale. lo compartimos y Sí, después lo respondemos Dale, después dale, de la buenísimo. música. Es más bien un testimonio, una inquietud, me parece que es Nelson. Dice, yo ignoro casi todo del ritual católico. Voy a misa, pero no sé qué es un sacramento, no sé cómo comulgar, no sé qué se responde al sacerdote que da misa. Soy de Chajarí. ¿Dónde enseñan esas cosas? Dice que a veces le resulta muy complicado escuchar, por ejemplo, estos espacios porque ignora el Claro, ritual. claro, Dice, yo claro. era evangélico, ahora está con los católicos carismáticos. Dice, tendrían que enseñar más simple el cristianismo. Es Bueno, verdad, es verdad. Por supuesto que este es un lugar de reflexión, eso no es una... Acá no estamos haciendo la praxis sacramental y la enseñanza de ello. Yo te diría que para reiniciarse o iniciarse nada mejor que encontrar en el ámbito, como dice el comentario que estamos haciendo, de la propia pequeña comunidad, tu escuela de formación. Ahí puede ser el documento, ¿no? La parroquia como escuela de formación. Porque estas cosas es como andar en bicicleta. claro. Se aprende andando. Claro, Igual no hay, lo que no hay es- una, no hay, se aprende mientras uno se va el ejercitando. movimiento. Igual lo que es el ritual y la liturgia lo comentábamos en los jueves con el Padre Mario, que justamente se detiene a explicar las partes de la misa. Decimos, creemos que sabemos y no sabemos nada porque Seguimos estamos aprendiendo. aprendiendo Seguro. todos los días. Seguro, y además también es cierto lenguaje litúrgico que merece toda una explicación para entender su historia, su origen, dónde está, por qué está ahí. Pero bueno, se aprende. Se aprende. Lo importante es poner el corazón. Lo lindo que él tiene el interés de aprender. Claro, eso es lo más Sí. y bueno, ¿no? participa y sigue participando aún Es muy bueno. cuando no comprende demasiado. Le Gracias. dejamos a él entonces la invitación mañana jueves Sí. a las 13 Muy bien vendido ese programa. en muy el bien. espacio Hablemos de Liturgia, para donde aprendemos todos juntos Va también explicando. sobre la celebración de nuestros sacramentos. Hacemos una pausa entonces, Bien. Padre, Perfecto. vamos a la compañía de la música y los invitamos como siempre a ser parte de la mesa. Cuánto amor hay en nuestro corazón, cuánta verdad en nuestra voz. Cuántas miradas abrazan el sentir y el dolor del que está a nuestro lado. El que se ha consumido por la soledad. La caridad produce caridad, la indiferencia lastima. ¿Cómo sembrar tu amor sin destrozar los brotes de tu semilla? Enséñame a amarte en los demás. Y así verte en el que siente que sus noches son eternas. Y así verte a nuestro alrededor y descubrirte, quizás siendo un niño, tal vez siendo joven, un hombre, una mujer. La caridad produce caridad, la indiferencia lastima.
Lluvias de bendiciones, Radio María. Gracias por la acción evangelizadora que están haciendo, que llega a todos los pueblos, a todas las naciones del mundo. Gloria a Dios. Amén, amén. Bueno, familia de Radio María, en mi humilde opinión respecto a lo que están comentando, a la Eucaristía, lo que están desarrollando el tema, ¿no? A mí me gusta mucho lo que dice el Papa Francisco, muy sabio, una palabra muy eucarística, muy cristológica, ¿no? Que dice, si nosotros salimos de la misa, de la Santa Eucaristía, nos vamos, como entramos, hay algo que no funciona bien, dice él. Porque cito al Papa Francisco, porque yo como hombre de Eucaristía, ¿no? Si uno, para mí la Santa Eucaristía, todos los momentos de la Santa Eucaristía es transformadora, es liberadora, te da toda la gracia y los dones que necesitamos y los carismas, ¿no? Con una buena... se me había cortado. Es transformadora. Si nosotros nos dejamos transformar por Jesús Eucaristía, todo lo que está diciendo, ¿no? Usted, Padre, respecto a la caridad, a las obras, ¿no? Del amor, el poder de la Santa Eucaristía, si nos dejamos transformar a cada uno de nosotros por Jesús Eucaristía, lo podemos todo. Todo lo demás viene por añadiduría. Simplemente yo lo veo con un amor, con una entrega en el momento de la consagración, quizás en todo momento, ¿no? De la Santa Eucaristía. Por eso existe el Papa. Tenemos que dejar transformarnos por Jesús Eucaristía para llevar la verdad y la buena noticia en todo estrato social, ¿no? Bendiciones, gracias. Buen día, Radio María, soy de Merlo, me llamo Karina, Merlo San Luis. Me sucede a mí que no quiero sentirme condenada ni juzgada mal, pero bueno, es mi realidad. Yo con María no tengo la relación, soy católica, pero con María no puedo tener la relación que tienen todos de amor absoluto por María. Y a veces me siento culpable y digo, ¿será que tengo que ser católica? Y si me voy con los evangélicos, y bueno, a mí me dicen mis amigas catequistas que María me tiene paciencia, que María igual me ama. De hecho, tuve muestras del amor de María en mi vida, pero no sé por qué no puedo desarrollar ese vínculo, así que bueno, lo expreso acá y pido oración por mí. Esta última que hemos escuchado, qué auténtica, qué sincera y qué esperanzadora también seguramente encontrarás en esos gestos de amor que reconoces de la Virgen en tu vida, tu devoción que nazca de un lugar no tradicional, por así decirlo, sino una vivencial, es muy sano. Muchas gracias. Y no compararse, padre, pensaba cuando le escuchaba. Cada uno vive su relación de hijo con su madre de manera particular. Y hay hijos más devotos, más cariñosos, y otros que no. Es decir, que no, creo que puede vivir con serenidad y tranquilidad, digo yo, escuchándola. Sí, me parece bien. Gracias por compartirlo. Gracias, muchas gracias. Hermosos mensajes como siempre. Nos quedan los últimos minutos, padre. Vale. Por eso nos adentramos a uno de los últimos puntos que refería a lo que anticipábamos antes para conocer de qué se tratan estas comunidades eclesiales de base y pequeñas comunidades. El punto 179 que dice las comunidades eclesiales de base en el seguimiento misionero de Jesús tienen la palabra de Dios como fuente de su espiritualidad y la orientación de sus pastores como guía que asegura la comunión eclesial. Despliegan su compromiso evangelizador y misionero entre los más sencillos y alejados y son expresión visible de la opción preferencial por los pobres. Son fuente y semilla de variados servicios y ministerios a favor de la vida en la sociedad y en la Iglesia. Manteniéndose en comunión con su obispo e insertándose al proyecto de pastoral diocesana, estas comunidades de base se convierten en un signo de vitalidad en la iglesia particular. Son pequeñas comunidades que dan en los barrios, donde la gente, con una propuesta que surge seguramente de los consejos pastorales parroquiales, hacen un itinerario de seguimiento del Señor en torno a
un rasgo que quiera la comunidad parroquial grande, en este caso, remarcar, y en distintos encuentros con la palabra puesta en el centro de la vivencia, su lectura, su reflexión, el compromiso en la caridad, como bien dice, la vivencia de la pequeña comunidad, la pone muy en sintonía con el estilo de las primeras comunidades cristianas, ¿no? Es como un reflejo de ello. Cuando vemos en el sínodo de la sinodalidad la propuesta que Francisco y el sínodo viene haciendo al respecto de esto, se habla mucho allí en los documentos finales que cierran la primera etapa del sínodo de estas mesas de conversación en el espíritu con la palabra en el centro. Yo creo que son como eso, esto sería como el estilo que se está proponiendo. Me parece que va muy en línea la comunidad eclesial de base a la propuesta de eclesialidad que se está gestando o reformulando en el sínodo de la sinodalidad. Bien. Entonces la invitación es como a darle fuerza, a invitar a resurgir. Lo que está describiendo es lo que ocurre, de hecho, lo es en un punto anterior, no lo leímos, pero lo refiere, ¿no? En América Latina y en el Caribe se dan muchas de estas expresiones, ¿no? No es que tenga que existir en todos los casos, pero ayuda mucho, sobre todo para el desarrollo de la iglesia doméstica, ¿no? La iglesia en el barrio, en las pequeñas comunidades barriales, ¿no? Ayuda mucho. Muchas veces están presentes, nada más que no las reconocemos tampoco por exacto, este nombre. Exactamente. Son de alguna forma, por ejemplo, esto que estamos haciendo con las mesas misioneras, tienen esa característica, ¿no? Porque nos juntamos a escuchar la palabra, rezamos el rosario, compartimos la vida, incorporamos algún gesto de caridad con los hermanos que rodean. Y bueno, eso. Claro. Igual que nuestros cenáculos marianos, ¿no? Allí está presente. ¿Queda algún mensajito pendiente? Me parece que no, ¿eh? Patricia agradecía también. Justamente Patricia dice, iba a invitar al oyente a escuchar los jueves, el programa de liturgia. Dice que ella aprende mucho también, ¿eh? Por aquí, desde Olavarría, Graciela dice, pienso que es fundamental la conexión del sacerdote a través de cada homilía. La palabra nos llega al corazón durante la liturgia. Simplemente hay que estar abierto y recibir el amor de Dios, nos dice Graciela. Muchas gracias. Padre Javier, gracias a vos. A ustedes una vez por más, la paciencia. Por acompañarnos, por ayudarnos a Gracias. adentrarnos y a reflexionar en torno a este documento. Bien, nos encontramos el próximo miércoles. Seguimos Así avanzando sea. entonces. Que así sea. Nosotros desde aquí nos disponemos a ubicarnos en torno a la figura de María para rezar el rosario, ¿no? Así es, preparamos el espacio, recogemos también las intenciones de cada uno para compartir en minutos el rezo del rosario. Que nos amemos todos como nos ama Dios. Un mandamiento nuevo nos da el Señor. Que nos amemos todos como nos ama Dios. La señal de los cristianos es amarse como hermanos. Un mandamiento nuevo nos da el Señor. Que nos amemos todos como nos ama Dios. Como a mí me ama el Padre, así yo los he amado. Un mandamiento nuevo nos da el Señor. Que nos amemos todos como nos ama Dios. El que no ama a sus hermanos miente si a Dios dice que ama. Un mandamiento nuevo nos da el Señor. Que nos amemos todos como nos ama Dios. Donde existe amor fraterno, Cristo está y está la iglesia. Un mandamiento nuevo nos da
Jesucristo, Señor de la historia. Nuestros obispos han convocado al pueblo argentino a una jornada de oración por la patria. Este viernes 17 de noviembre nos unimos a la iglesia que peregrina en Argentina y dedicamos todo el día a orar por nuestro país. Quédate con nosotros, Jesús. Seguí la programación de Radio María y participa vos también con tu oración. Viernes 17 de noviembre, jornada de oración por la patria. Quédate con nosotros, Señor. Con todo lo que te pedí, las gracias que nunca te di, con tanta metida de pata, quisiste aceptar mi llamada. Yo no sé por qué, yo no te busqué. Antes de estar como estoy, estás escuchándome. Están todos hablándote. Viniste a buscarme a mí cuando te lo pedí. El mismo que habita en mi corazón, el mismo que fue hasta la cruz y murió, resucitó, vino hasta mí, me regaló la razón de vivir. El mismo que habita en mi corazón, el mismo que fue hasta la cruz y murió, resucitó, vino hasta mí, me regaló la razón de vivir. Quisiera ser más como tú. No es fácil caminar la fe, ser alguien más digno y más puro, ser un verdadero hijo tuyo y yo.